Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Bien. Buenas, hola. Buenas. Sí, esta es básicamente una lectura que hice en la China, más que nada para que allá conozcan un poco cuál es la forma como se practica la adivinación acá, porque en China normalmente la gente hace solamente una pregunta y hay mucho tema ahí de influencia de la cultura china en el sentido de que en el I Ching o digamos en los oráculos chinos, en general la gente pregunta una sola cosa. Por ejemplo, el oráculo de Kuan Yin en los templos en Shanghai en día festivo, a veces la gente hace cola 3 horas para hacer una pregunta, nada más. Entonces la cultura china es preguntar una cosa, o sea, lo que sea muy importante. Y la gente solo va a consultar cuando tiene un tema algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, generalmente, la gente china que consulta tarot ahorita, la tendencia en China es a que hagan preguntas puntuales. Y los tarotistas chinos están haciendo consultas, digamos, donde ellos solamente resuelven preguntas así puntuales y nunca hacen una lectura general, como se acostumbra a hacer acá, ¿no? Porque, por ejemplo, no solo en tarot, en baraja española, cuando yo he visto gente de lectura de tradición gitana, echan toda la baraja completa e incluso la echan 3 veces antes de comenzar a resolver las preguntas puntuales, ¿no? Primero hacen unas interpretaciones, digamos, generales con toda la baraja, ¿no? En este caso, la lectura de Mariló, que la llamamos así por la maestra Mariló Casals, también es una lectura que tiene origen gitano y que se hace con toda la baraja, ¿no? Y entonces quise mostrar esto más que nada ya por segunda vez en las redes chinas, pero esta vez más con la lectura, digamos, múltiple, de interpretación múltiple como lectura general, porque muchas veces la lectura Mariló también se puede utilizar como lectura puntual o lectura concreta. Bien. Y entonces estuve haciendo algunas explicaciones, ¿no? Para eso tuve las fotos y allá comencé explicando que habíamos escogido los personajes. Como el consultante era un joven soltero de 31 años y sin hijos, yo preferí escoger para él, a pesar de que por la edad ya podría entrar, digamos, en el emperador, pero yo preferí escoger de todas maneras el carro para él, preferí escoger el carro, cosa que hacía los padres, los dejaba, digamos, con el emperador y la emperatriz, y, digamos, el abuelo o abuela con el sumo sacerdote, la sacerdotisa, o también podría ser presidente del directorio de empresas, qué sé yo, ¿no? Entonces preferí dejar más personajes mayores libres y por eso tomé para él, digamos, el carro, y aunque él tiene una hermana, yo les expliqué que de acuerdo a la configuración iba a ver si la estrella era la hermana o era la posible pareja, ¿no? Porque este chico es soltero, bueno. Y entonces les estaba explicando eso, también expliqué, vamos a hacer todo el recorrido, que la emperatriz y el emperador iban a ser los padres del muchacho. Luego también esto que sumo sacerdote y sacerdotisa iban a ser los abuelos. Finalmente les dije también que teníamos cartas importantes de significado como los enamorados, que era una carta importante. También les expliqué que los enamorados una carta de selección, ¿no? Y los chicos chinos no sabían que una de las interpretaciones es que esta es la esposa y esta es la mamá y que tienen que escoger entre uno de los dos, ¿no? Entonces les expliqué eso también, ¿no? Y también, digamos, puse que la carta la, espérate acá, la justicia, dije que podía ser un contrato, podía ser un examen, ¿no? Podía ser exámenes médicos, diferentes cosas también. Y luego puse que el trabajo iba con digamos, el mago. Después también puse que la torre, de acuerdo al significado, podría ser también una construcción, una casa, la empresa o la casa, o la oficina, o un banco, ¿no? Y así. Y también, bueno, la rueda de la fortuna como el dinero,
y también esto puse la templanza como viajes, como posibles viajes en avión, ¿no? Y también tuvimos el mundo, ¿no? El mundo, digamos, como el éxito, pero también que si está el mundo y la templanza juntos, podría ser viajes en avión. Bueno, entonces ese fue el preámbulo y luego vino la tirada, que la tirada no fue para nada una tirada fácil, ¿no? Porque, digamos, ya sabemos que la lectura Mariló se hace, digamos, en 3 líneas, ¿no? Quedamos en 3 líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta 21, ¿no? Entonces la lectura Mariló la hacemos siempre en 3 líneas y al final tenemos la carta, la última carta se coloca a la izquierda, que es la carta que va a cerrar la tirada y se pone acá, y la que nos indica, esta posición de 2 cartas nos indica lo más importante del momento, ¿no? Bueno, y entonces ya para la interpretación pasé a hacerlo pues ya con, digamos, con la carta que está puesta y entonces está acá, ¿no? Estábamos aquí, ¿no? Y entonces aquí tenía varias cosas, ¿no? Expliqué que primero se ve la posición. Expliqué que primero se ve la posición y que en la posición tenemos posición media, que significa que la persona está en una actitud, digamos, moderada, que puede cambiar, o sea, puede pasar a una, digamos, posición activa, a una posición pasiva, de acuerdo a lo que sea necesario, de acuerdo a las circunstancias. Que si la persona, o por ejemplo acá la carta del que representa a la mamá, ¿no? Y esta carta que podría representar tal vez al abuelo, bueno, está, digamos, en la zona más baja. Si está en la zona más baja, representa actitud pasiva, ¿no? Y que la carta del carro, que representa a nuestro consultante, el señor Kuo, estaba en la parte más alta, lo cual significa de que tiene una posición muy activa, ¿no? Pero también el otro problema es de que puede hacer de repente muchas más cosas de las que él podría controlar o manejar, ¿no? Entonces me han dicho que sí, que asume muchas responsabilidades en el trabajo, ¿no? Que es muy, digamos, activo en el trabajo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Ahora, lo interesante es que esta carta que lo representa a él, sale en realidad dominando solo esta zona, y hay acá toda una zona ciega, ¿no? Hay toda una zona ciega. Entonces es muy interesante porque, digamos, muchas de las cosas que se le decía a él decía que él no había prestado atención, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las observaciones que yo hice en esta lectura fue que, si bien es cierto, tenemos la carta de los enamorados acá, con la carta, digamos, con la carta de la templanza, ¿no? Entonces tenemos estas cartas acá y tenemos el emperador y la emperatriz, que serían los padres de nuestro consultante, ¿no? A pesar de que las cartas están juntas, se tocan por las esquinas, y en medio de ellas tenemos los enamorados y tenemos la templanza, pero cada uno de ellos tiene miras diferentes. Quiere decir que ellos tienen puntos de vista diferentes con respecto a diferentes cosas, con respecto a la vida, ¿no? Y digamos, hay una cosa que al final me olvidé de mencionarle, pero creo que al final me abstuve de decirle, ¿no? Que después lo voy a comentar, ¿no? Pero definitivamente hay cosas con respecto a las cuales ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y digamos y el chico nos contó, ¿no? Porque digamos aquí en esta lectura, aparece acá al centro, ¿no? Aparece estas cartas y aparece como lo crucial, o sea, comunicación por amor. Y entonces él efectivamente ya entró en conversación, ya entra en contacto y está, digamos, frecuentando una chica, ¿no? Y entonces en este caso la chica la pondríamos acá, ¿no? Y yo le decía, ya está bien, estás en contacto con la chica, pero en realidad acá esa es una fase de contacto inicial, porque acá amor propiamente no hay, le digo, ¿no? Amor no hay porque la carta de los enamorados no te está tocando a ti ni le está tocando a ella, ¿no? Pero sí le dije que la chica se quedaba
colgada con él, como embelesada con él. O sea, le digo, vas a tener éxito con toda seguridad, porque el diablo significa, digamos, en este caso, el atractivo, ¿no? El atractivo físico, ¿no? Y la chica tiene acá la carta del colgado, ¿no? Tiene la carta del colgado. Entonces tiene 3 cartas acá alrededor de ella, que son el diablo, el loco y el colgado. Entonces significa que ella se cuelga, o sea, quiere decir que se queda embelesada con él, embabosada, que se le nuble el cerebro cuando lo ve, ¿no? Pero por supuesto, esa es la primera fase de atracción, pero yo le digo, pero por si acaso eso no es amor, porque el amor es algo que se va cultivando, los sentimientos se van cultivando. Ella sí tiene una gran atracción hacia ti, así que tú tienes éxito, vas a tener éxito, no te preocupes. Y por otro lado, yo veo que tú vas muy en serio, en actitud muy responsable con esta relación. Bueno, después de un rato, como estaba Isabela Hancock, que es una de las chicas chinas que estudia tarot, que habla español y chino, y como habla español lee más los libros de nosotros, así que sabe un poco más que el resto de los chicos chinos. Entonces Isabela dijo, oye, pero acá sale la carta de la justicia, que es contrato, o sea que de repente él está pensando en matrimonio. Y digo, ¿y qué significa ser responsable en una relación? Pues le digo, ¿no? Entonces le dije, ¿no? O sea, en realidad le digo, estamos hablando de lo mismo, solo que yo no he usado la misma palabra. Y me dice, ay, profesor, me dice, ¿usted por qué es tan como dijo, no pensaba que usted era tan, que hacía comentarios tan reservados? Yo le digo, uy, si los escucharas a los alumnos de habla hispana cómo hablan, te quedarías, le digo, no te imaginas cómo doran la píldora para hablarle, ¿no? Entonces, bueno, el comentario aparte, ¿no? Entonces decía que, yo le decía, como él ve la carta de la justicia, ¿no? Y en este momento lo que le está preocupando él más es la parte de la relación amorosa, que es uno de los temas, ¿no? Porque al final de todo, él dijo que lo que le preocupaba más era ese tema y por otro lado el tema del trabajo, que hablamos de todo eso, ¿no? O sea, hablamos del trabajo, hablamos de la relación amorosa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, entonces él como decía, este chico, eh, digamos, acá tiene algunos temas, ¿no? Cuando yo hablé de que sus padres tenían, por ejemplo, unas diferencias de opinión con respecto a ciertos temas, él finalmente dijo que él no había prestado atención, ¿no? Entonces parece que él se concentra mucho en el trabajo y que no presta atención a muchas cosas, ¿no? Porque, como digo, pues justamente el tema acá es de que él aparece con su visión solo hacia acá, o sea, con una visión muy, muy, muy pequeña de todo, y entonces hay muchas cosas a las cuales él no le presta atención, ¿no? Hay muchas cosas a las cuales no le presta atención, como por ejemplo ese detalle, y yo le dije, bueno, pero por si acaso la chica que estás cortejando no es nada tonta. Le dije a esta chica, sí, observa todos los detalles, todo, porque le digo, ella está acá, y ella sí desde acá puede mirar todo, le digo, ¿no? Entonces así. Bueno, entonces le decía así, ¿no? Que no crea que la chica es nada tonta, la chica estará todo lo embelesada, o como nosotros decimos, embabosada con él, porque se cuelga, ¿no? Es que está colgado. Entonces, pero, sin embargo, ella está observando absolutamente todo, ¿no? Está observando todo el panorama, cosa que no sucede con él. O sea, porque él incluso, hasta diríamos que no se da cuenta que la chica está embabosada con él, ¿no? Ya, porque no lo ve, todo está a su espalda, ¿no? Todo está a su espalda. Entonces, bueno, así que le dije que no se preocupe, que eso va a caminar, ¿no? Le digo, eso va a caminar, no te preocupes. Muy bien. Sí, ¿cómo vamos hasta ahora? Siguiendo. Bien. Siguiendo. Muy bien. Ya. Bueno, y entonces decía, ¿no? Que era una lectura un poco complicada porque claro, por un lado tenemos el carácter de los chinos que de por sí es muy parco y reservado en general. Los chinos tienen una expresión, ellos
ellos se autodefinen como, lo llaman hanxu. Hanxu significa ser reservado, ¿no? Y esa es una postura muy china con respecto a las cosas. Y yo creo que eso se refleja también en la tirada, ¿no? O sea, es una tirada que es tal como son ellos, no deja ver muchas cosas. O sea, la tirada en sí misma no llega a ser transparente como cuando uno hace una tirada para uno de nosotros, ¿no? Pero sin embargo aparecen muchos detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, un detalle que observé en esta lectura y que yo le dije, tus padres tienen opiniones diferentes con respecto al tema de la chica. Y él dijo, no, pero es que ellos no saben que ella está, no saben, yo recién estoy, digamos, entrando en contacto con ella y ellos no saben. O sea, y le digo, pero de repente no sabrán, pero no están de acuerdo ambos con respecto al tema de tu emparejamiento. Porque claro, y le expliqué que como la consulta era de él, no era la consulta de ellos, entonces significa que ellos no están de acuerdo en cosas de él, básicamente, ¿no? ¿Ya? Y una de las cosas es, por ejemplo, la mamá mira para acá, ¿no? Entonces, yo creo que la mamá tiene otra idea, por ejemplo, en cambio el papá está fijándose acá, el papá está mirando de repente al estilo muy chino, machista, tradicional, de que el hijo tiene mundo, este chico viajó mucho hacia el extranjero, tiene mundo, tiene un trabajo estable, está en una empresa, ¿no? Tiene un trabajo estable y entonces para un chino eso es suficiente, ¿no? Porque digamos, como muchos de los matrimonios al final se llegan a dar por un acuerdo entre las familias. Así los chicos se hayan enamorado, al final las familias son las que acuerdan si el matrimonio se da o no se da, o cómo se va a dar, o cómo va a ser todo, ¿no? Entonces, y eso es interesante porque creo que el papá está viéndolo de una forma y la mamá me parece que tiene otra preocupación, ¿no? O sea, la mamá de repente piensa que puede hacer que haya alguna chica que se fije en él con alguna mala intención, que sería lo que pues, bien podría interpretarse si se ve a la chica con el diablo acá, ¿no? Entonces parece que ambos tienen, digamos, diferente preocupación con respecto a este tema, ¿no? Bien. Y entonces, como yo estábamos hablando de ese tema, el tema de la pareja, que después voy a hacer otro comentario más, ¿no? Luego también a mí me pareció, pero después me dijo, me pareció que él tenía trabajando mucho tiempo en el mismo sitio, porque aunque esta carta no es de trabajo, pero esta carta es de la empresa, y salía a la torre digamos, salía a la torre con el ermitaño, pero después avanzando en la lectura, esto tuvo otro significado, ¿no? Pero sí, el chico tiene un contrato de trabajo estable en este momento, ¿no? Tiene un contrato de trabajo estable, está muy estable. Y bueno, y entonces cuando vimos netamente el tema de trabajo, entonces en el tema de trabajo vemos primero que en este trabajo él digamos, domina mucho el tema de las relaciones sociales, ¿no? Ya, que es un trabajo en el cual está muy contento, por la carta, el mago mira para acá y mira para acá. Entonces es un trabajo en el cual él está muy contento, está muy contento porque siente que todo ha fluido. O sea, tenemos los enamorados, que significa que está contento, y tenemos la templanza, que significa que todo marcha con fluidez en el trabajo, se siente muy estable, siente que está, digamos, teniendo mayores relaciones sociales, que está produciendo. Y por otro lado, si bien es cierto, ese trabajo lo somete a gran estrés, ¿no? Y para como loco, él cuando dijo buscando como loco, dijo, sí, buscando clientes, ¿no? Entonces, él, digamos, ese estrés no le preocupa, ¿no? No le preocupa porque esas dos cartas están a la espalda de la carta del mago, ¿no? Entonces el tema del estrés no le preocupa a él, ¿no? Ya, entonces vimos con respecto al tema de trabajo, ¿no? Con respecto al tema económico, digamos, acá todo está bastante bien, digamos, todo está muy estable, solo que acá al costado tenemos la muerte, significa que va a haber un cambio, y eso yo lo expliqué después también, ya cuando vimos las cartas en orden, ¿no? De tiempo, pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, cuando vimos pasado aquí, entonces resulta que este chico ha tenido contratos de trabajo y ha trabajado efectivamente en el extranjero, ¿no? Ha tenido una gran posición, pero ha tenido trabajo con mucho estrés, ¿no?
y de repente con muchas envidias también, porque el diablo también son los envidiosos, ¿no? Pero con muchas esperanzas en sus proyectos, ¿no? Y luego, digamos, ahora en base a su experiencia, está en un trabajo que es más pausado, ¿no? Y ya en base a su experiencia es un trabajo que es mucho más pausado, en el cual él está muy contento, pero en este trabajo va a tener algunas dificultades, o sea, se presentan, mejor dicho, las cosas, o sea, van a estancarse, o sea, no va a poder avanzar tanto, y tal vez sea pues por el tema de que con el COVID, eso, todo lo que es ventas y todo eso ha reducido un montón, ¿no? Incluso el chico, cuando yo, digamos, cuando yo vi que la carta de él estaba, sobre la carta de la torre, ¿no? Ya, y entonces yo le pregunté si es que él estaba despachando desde su casa y dijo que sí, efectivamente, él está despachando desde su casa, ¿no? Ya, entonces significa que todavía hay muchos problemas por COVID allá en China, ¿no? Sabemos que hay varias ciudades que están cerrando también, nuevamente. Bueno, entonces que iba a detenerse. Y finalmente, porque digamos, como estaba Isabela Hancock, Isabela pues veía esto y decía, ay, toda la línea de futuro está muy mal. Y yo no seas boca sucia, le digo. Digo, cállate que eso no es así. Entonces le expliqué que lo que él tiene que tener cuidado en el futuro, porque, ojo, esto es muy común en la China. Y en la China todos los chicos de más de 30 años de edad quieren ser empresarios. Y quieren ser empresarios porque la sociedad se lo exige y porque finalmente las novias se lo exigen. Muchas de las novias chinas, si el chico no es empresario, no se casan. ¿Ya? Entonces son temas de la sociedad y por eso es que yo decía que en algún momento, en algunos detalles que vamos a ver acá, vamos a ver que hay muchas cosas que tienen que ver con el tema cultural de ellos, ¿no? De cómo es la sociedad china actual, ¿no? Entonces yo le decía, mira, si vas a hacer negocios en sociedad, porque tienes el sol y tienes la rueda de la fortuna, entonces le digo, si vas a hacer negocios en sociedad, tienes que tener mucho cuidado con el tema de los contratos, porque puede haber cosas, digamos, que no estén claras. Entonces le digo, mientras más cercanos sean a ti, con más razón, con más detalle tienes que examinar todo, porque puede haber problemas que después en el momento que tú quieras solucionarlos van a salir una y otra vez y va a ser muy difícil de arreglar, ¿no? Bueno, recordemos que la carta del sumo sacerdote es un juez también, ¿no? O sea, que acá pueden producirse problemas legales que van a ser muy difíciles de manejar, ¿no? Y que van a darse uno tras otro, porque digamos es el tema de la carta del juicio aquí, ¿no? Y que entonces lo más conveniente sería, en este caso la muerte, sería el corte o el cambio, pero sería cortar con todo lo oscuro, ¿no? Entonces yo le digo, tú tienes que, si vas a hacer negocio en sociedad, tienes que asegurarte que todos los detalles, absolutamente todo estén cubiertos, porque si no vas a tener graves problemas, los cuales te va a costar mucho trabajo solucionar, ¿no? Entonces le digo, ¿entendiste bien? Sí, entendí bien, ¿no? Y entonces la chica me preguntaba, la Isabela, como ella estudia tarot, me preguntaba si esto significaba negocio como hermano. Primero que porque yo decía negocio, te digo, son los socios y el dinero, entonces negocio en sociedad, ¿no? Además acá tenemos también la empresa, ¿no? Tenemos la torre acá encima, ¿no? Ya, pero básicamente negocios en sociedad. Y entonces, y me dijo, ¿podrían ser los hermanos? Pueden ser también los hermanos, pero entonces por eso yo le dije que con mayor razón, mientras más cercano sea el vínculo que él tenga con aquellos con los que hace negocio, más cuidado tiene que tener aún para evitar problemas, ¿no? Entonces, sí, eso fue con respecto a la parte del trabajo. Y luego hice una observación, que también hubo un comentario ahí interesante, hice una observación sobre el feng shui de la casa donde él vive. Entonces le pregunté si vive con sus padres o vive solo, entonces me dijo que vivía solo. Y acá aparecía la carta del ermitaño, entonces a mí yo le pregunté si la casa era vieja. Me dijo que no, que la casa era nueva, era un edificio de 4 años de antigüedad, que él ha comprado el departamento nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Entonces yo le dije ya que pueda hacer de que esta casa tenga una energía, digamos, que no permite que las cosas avancen muy rápido. Entonces Isabela, como aprende tarot, dijo que de repente habría que cambiar de posición estas dos cartas y que si la luna estuviera acá, porque él sentía como que el feng shui de la casa no estaba muy bien. Pero yo también comencé a hacer un comentario, pero ellos lo cortaron,
de que en la China generalmente los constructores, cuando construyen una casa, hacen ritos, ¿no? Hacen ritos, porque a mí me parecía que al aparecer la muerte acá y al aparecer la luna acá, ¿no? Y esta es la casa, y entonces, y esta es la fortuna económica, entonces me parecería como que hubieran hecho ritos para cortar, digamos, la mala energía, ¿no? Ya, entonces me pareció eso, ¿no? Pero finalmente el chico me dijo que fue después de que él entró que él sintió que la casa estaba mal, que le explicaron, o sea, no es que contrató, sino le explicaron un método para limpiar la casa, que era que fue de que el incienso que él usaba para limpiar la casa tenía que llevarlo al monasterio para que lo bendigan, y entonces luego él hizo una limpieza con incienso en la casa, ¿no? Ya, entonces, porque yo le dije, oye, si pagaste para que te lo hagan, está bien hecho, le dije, tu casa quedó limpia porque se ha cortado las cosas sucias, ¿no? Y le digo, la casa sí tiene prosperidad económica, te la han floreado bien, como decimos nosotros, o florecido bien, pero de todas maneras, el feng shui de ese lugar, habría que ver la orientación o algo, por algún motivo, el feng shui, digamos, no es muy favorable porque aparece todo lento, ¿no? Sí, ¿cómo vamos hasta ahora? Al menos yo que he llegado un poco tarde, discúlpeme, Joseph, pero lo que he escuchado es muy provechoso. Todo lo que tú estás, justamente Sí, desde que yo llegué, vi que estabas analizando parte por parte, y para mí es una lección muy interesante, ¿no? sí, pero después va a estar colgado en YouTube, así que vas a poder ver todo. Ah, Esto, Noemí, que estuviste del comienzo. Sí, me parece súper interesante, yo sé, sobre todo la interpretación que has hecho de lo de la casa también, al ver yo la muerte abajo, digo, es como que algo se ha cortado, negativo. Ah, claro. También eso Entonces, sí, en realidad sí, sí, en realidad eso fue lo que yo pensaba que porque en la China los constructores normalmente hacen ofrendas antes de construir, es muy común, ya, pero en realidad no fue así, fue que él, una vez que sube a la casa, él sintió que algo estaba mal y él mismo fue y, digamos, alguien le recomendó cómo limpiar la casa, ¿no? Y lo hizo y claro, parece porque, que sí. sí, porque puede ser también que a la vez la rueda de la fortuna debajo justo de la torre es como que él hizo un cambio que cortó lo que estaba mal. Claro, claro, hizo un cambio que cortó lo que estaba mal, pero aparte de eso, también la rueda de la fortuna nos indica que la casa está dando augurio económico. Bueno, claro, auguro buena hora. Sí, 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 está bien, lo cortés no quita lo valiente, o sea, hay que tomar las dos interpretaciones, ¿no? Sí, no, no, muy bien. Bueno, entonces fue así como digo, vi el tema de la casa, el tema del trabajo, lo vi así, ¿no? Y bueno, era básicamente lo que le interesaba a él, era eso, ¿no? Pero aparte de eso, vi otra cosa muy, muy interesante al final, ya. Yo le pregunté a él, y esto ya es pues a los que estudian Feng Shui, ¿no? O sea, yo le pregunté a él de qué año era la chica, y me dijo que era el mismo año que él. Entonces, él es de 1989 Serpiente y ella también 1989 Serpiente. Para los que hacen 4 pilares, digamos, son años que son el mismo año, no habría ningún problema serpiente con serpiente, pero en realidad en Feng Shui de Pacha, donde también se ve pareja, no, porque él sería el trigrama 2, sería el de él, Kun, ya, mientras que el trigrama de ella sería esto, Shin, ¿no? ¿Sí? 1989, ay, 1989 para hombre y para mujer, ¿no? A ver, un ratito. Claro, hombres 2 y la mujer es, sí, 4, efectivamente, hombre 2 y mujer 4, ¿no? Entonces, ya desde el comienzo, antes de seguir con los detalles, yo vi que digamos, la relación era una relación que nosotros llamamos Ukwei, lo que estudiamos Feng Shui, ¿no? Entonces era una relación Ukwei, que Ukwei es una de las que se considera las bajas uniones o uniones no favorables para matrimonio, porque incluso hasta
pueden tener problemas de falta de afinidad, que karma con los hijos, o sea, quiere decir de que o pueden tener pérdidas de niños, o los niños enfermarse, o los hijos ser difíciles de criar, digamos, que eso, según la teoría de la escuela Pacha de Feng Shui, sería lo que produciría una unión de dos personas con ese año, ¿no? Claro que estamos hablando de Feng Shui, pero en este caso decía que esa era la diferencia, pues, entre hacer una consulta de tarot aquí y hacer una consulta de tarot en la China. Porque si yo hago una consulta de tarot acá y le hablo a alguien de Feng Shui, la gente acá me va a decir, estás loco, o sea, yo no te estoy preguntando de Feng Shui. No, pero digamos, pero en China sí prestan total atención porque es su cultura, ¿no? Entonces yo al chico le dije, y finalmente, o sea, eso lo pensé, pero no se lo dije, pero al final lo tuve que tocar cuando hice el resumen. ¿Ya? Y ustedes van a entender por qué. A ver, vamos a ver si la chuntan. Este fue el resumen, ¿no? Entonces, a ver, quiero escuchar, a ver que me digan por qué cosas que tuve que mencionar eso en el resumen. A ver, Paco, que las cartas no le hablan mucho, a ver. Bueno, parece ser como que el juicio final que lo lleva como al pasado otra vez. ¿A repetir? A ver, vamos parte por parte, ¿ya? A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Ya. Nancy Chan también está, muy bien. Nancy, ¿estás ahí? Sí, ahí estás, ¿no? Ya, vamos por partes, ¿ya? Primero que una de las cosas importantes en este momento, para él, los dos temas más importantes era el trabajo, ¿no? Que yo ya le advertí ese tema de que puede venir un tema de negocio en sociedad y que tiene que tener cuidado porque si no hace un buen contrato le puede ir muy, muy mal, ¿no? Entonces ya él ya está advertido eso. Y lo otro es el tema de la pareja, que efectivamente acá sale, acá si vemos nosotros, miren, sale el contrato con la chica, o sea, quiere decir que él puede hacer el matrimonio y tenemos que tomar en cuenta que el matrimonio pues puede ser al estilo chino, ¿no? O sea, que más que nada se ponen de acuerdo y que el amor se va a dar después. Es una cosa muy, muy china, ¿no? Pero digamos esto, lo están haciendo a la China, pero a medias, porque en realidad no tienen pues esto, como digo, ¿no? Hay un tema de los cuas. Si fuera un matrimonio por presentación, como es lo de lo chino tradicional, analizarían primero la fecha de nacimiento, ¿no? Ya, pero en este caso no, pues, o sea, porque están conversando directamente los dos chicos, ¿no? Bueno, no tan chicos porque tienen 31 años de edad ambos, ¿no? Ya, y entonces, yo por eso es que le dije al chico, le dije que él, que no se preocupe, que lo de la chica era seguro que le salía, ¿no? Era seguro que le salía, ¿por qué? Porque, digamos, al final tengo esto, ¿no? Ya, y al momento del resumen le dije, ¿no? Ya, ¿y qué significaría entonces esto de acá? A ver. Bueno, yo les cuento. Yo lo interpreté como abortos, como pérdida de niños. ¿Sí? Sí, yo lo he pensado, pero digo, no lo voy a decir porque seguro que Lo mismo. no creo que sea algo así. Pero lo he visto. Los niños lo y luego el juicio como que algo pasa. ¿Por qué, Joseph? ¿Por qué perdí al niño? Porque el sol son los niños pequeños, que es la carta que tú usas cuando vas a ver si va a haber nacimiento de niños. Es una de las cartas, el mundo y el sol. El mundo es el útero y el sol es el niño pequeño, el neonato o el nonato o el neonato, o sea, el feto o el niño recién nacido. Y el juicio es una tumba. Ah, sí, bueno. ¿No? Y entonces allí es que yo ya saqué la otra parte donde le dije, oye, por si acaso, tú esto, está bien, la chica te gustará, todo, yo estoy, digamos, esto, no niego, le digo, por si acaso yo no voy a ser como los antiguos que te voy a decir, no te cases con esa chica, si te va bien con ella, cásate con ella, pero ojo, ten cuidado que,
puede haber temas de pérdida de niños porque tienen los QAS, o sea, los trigramas del año de nacimiento no compatibles. Entonces le dije, entonces si te vas a casar con ella, desde ya te recomiendo que veas, además, que habría que hacer tú un análisis de la fecha de nacimiento de él y de la fecha de nacimiento de ella, porque de repente ya dentro de sus propios mapas hay falta de afinidad de karma con los hijos. ¿No? De repente dentro de sus propios mapas de ellos ya sale también que tienen un destino de casarse con alguien con el cual no tiene una gran afinidad de karma, ¿no? Entonces habría que ver los mapas de ellos también, ¿no? Ah, qué difícil, ¿no? Decirle eso al... Ya. Ah, sí, pero los chinos escuchan, los chinos hacen caso. Esa es la diferencia, porque acá tú a un cliente le dices eso, nunca más vuelve a regresar. Obvio, sí, sí. ¿Ya? Pero por eso estoy diciendo, o sea, quería mostrarles cuál es la diferencia entre hacer una consulta acá y hacer una consulta en la China. ¿No? Y sobre todo cuando, digamos, en mi caso, viene recomendado una alumna que me conoce muchos años y que me ha visto, pues, hacer cosas, digamos, en prácticas taoístas, donde ella se ha sorprendido, digamos, de los sucesos que se dan cuando tú haces cierto tipo de ritos, ¿no? De las cosas que pasan que son inexplicables, ¿no? Entonces ya me conocen y, digamos, y saben, pues, que soy formado en las tradiciones, ¿no? ¿Ya? Y entonces por eso es que el chico viene y escucha con toda atención, porque ya tiene una referencia de que soy de absoluta confianza, ¿no? Si fuera alguien que no me conoce, de repente no me haría mucho caso. Pero, entonces yo le he dicho, primero, número uno, tienes que recitar el Sutra de Kishitigarba desde ya, todos los días. Tienes que recitar el Sutra de Kishitigarba todos los días, comienzas 15 minutos al día, lees hasta donde te quedaste y sigues leyendo cada día y luego sigues leyendo, ¿no? Eso es una de las cosas que le he dicho. Y lo otro, le digo que el tema de los niños siempre tiene que ver con el Feng Shui. Entonces, cuando te cases, tienes que ver la casa donde vas a vivir, tienes que ver el Feng Shui para ver que el Feng Shui no tenga nada que propicie la pérdida de hijos. Porque hay ciertas combinaciones de Feng Shui que también producen pérdida de hijos, ¿no? Entonces, la idea es que él prevenga eso, pero desde ya se le está dando la tarea que recite primero el Sutra de Kishitigarba, ¿no? Porque, digamos, como digo, si es un tema de karma, que es muy probable que sea un tema de karma, entonces él tiene que hacer práctica de purificación de karma, ¿no? Entonces ya le he recomendado que recite el sutra por eso, y le he dicho que tiene que ver, digamos, bien el tema del Feng Shui de la casa donde va a vivir cuando se case, para ver digamos, que la casa no traiga esos problemas de pérdida de niños, porque hay combinaciones de estrellas que producen eso también, ¿no? Bien, sí. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario de esto? Los gatos pasaron por ahí. No, Shifu. Profesor, Así una que, claro, el siguiente paso natural, como tú has dicho, sería hacerle el patsi a cada uno, ¿no? Para... Claro, Patsu, o Tsueto Su, o mapa natal de Chimentuncha también, ¿no? Un análisis de la carta natal, sí. Claro. Sí, habría que ver, o sea, habría que hacer análisis de la carta natal y análisis también del Feng Shui, pero vamos a ver cómo va caminando, pero sería bueno hacerlo ya, ¿sí, no? Si no, para decirle mejor no te metas, pero de repente no, porque hay que consultar en el oráculo, de repente su afinidad predestinada de karma, porque Claro. de repente él está destinado a casarse con una persona así. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga, no? Y podría ser un paso próximo consultar en el oráculo si practica el Sutra de Kishitigarba suficientemente tiempo, ¿puede variar ese karma? También podría ser... Yo creo que sí, yo creo que no, eso creo que no es necesario consultarlo, sino que No él es tiene que necesario, hacerlo. ¿no? Tiene que hacerlo. Sí o sí, Tiene que vale. hacerlo de todas maneras. Sí. Profe, Carlos, ¿cómo estamos? Sí, profesor, quería consultarle algo, porque usted dijo de que le iba a hacer algunas recomendaciones al chico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el último tema que están tratando de los posibles abortos. Y no sería también recomendarle algo a la chica porque ella es la que se va a embarazar, ¿no? Pregunto, sí. En realidad es para los dos, pero como el que ha consultado es él, digamos, primero a él, ¿no? Porque él, yo no sé cuánta confianza tendrá con ella si recién le está tratando. Y yo menos todavía.
Ok, entiendo. Claro, él es el consultante, ¿no? Claro, claro. Entonces, como él es el que ha consultado, Y no, era ese solamente mi consulta, nada más. sí, sí, sí. Claro, en realidad lo ideal sería que la práctica la hagan los dos, porque el problema de karma debe ser de los dos, no creo que sea de uno solo, porque si no, ¿por qué él se empareja con una persona con la cual digamos, esos trigramas? Porque esa relación Ukwei de 5 fantasmas es una relación que es para ambos. O sea, no es solo de ella hacia él, sino de él hacia ella también, ¿no? Esto yo Entonces, sé. Sí. sí. En este caso, por ejemplo, tú has recomendado eso, pero ellos no tenían todavía curiosidad sobre ese tema, ¿no? Tú le has dado una recomendación muy aparte de sus necesidades, ¿verdad? De su pregunta. Ya, te explico. Anteayer, yo en el foro chino de WeChat, en el foro chino de WeChat de los estudiantes de tarot de China, pedí que en China consiguieran un voluntario que aceptara leerse para la consulta, colgarla en las redes chinas para que vieran cómo era una consulta de tarot, pero mía, ¿no? Y entonces la persona tendría que, digamos, que asistir al Zoom para yo ahí en el Zoom explicarle todo lo que salía en la lectura, ¿no? Y entonces se presentó este chico y yo le dije, tengo que leerle a alguien que yo no conozca, porque a todos ustedes yo los conozco, ¿no? Entonces tiene que traerme a alguien nuevo. Entonces Isabela Hancock trajo a este chico, consiguió a este chico, que era un chico que hace tiempo que él quería consultar conmigo, pero que no se atrevía, ¿no? ¿Ya? Y entonces, como se presentó esta oportunidad, dijo, quiero, voy a consultar. Claro que la consulta era una consulta general. Claro. Se le explicó que iba a ser una consulta general, pero él tenía la mayor preocupación el tema de trabajo, el tema de pareja, ¿no? Pero ojo, tenemos que entender que tema de pareja en chino significa ya eso, porque pareja en chino es pareja para casarte, Claro, 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 sí, sí, ¿no? ¿verdad? Una amiga china me dijo una vez, ¿no? Joseph, en China, enamorada es casada, ¿no? Y entonces, dentro de la moral confuciana, se dice que las 3 ofensas contra los antepasados, la peor es no tener hijos. ¿Ya? Entonces, por eso es de que este es un tema importante en ese tipo de consultas, ¿no? Sí, sí, ahora sí entiendo. Y tal vez por eso sea que en la lectura también aparecieron esas cosas, o sea, aparecieron configuraciones que normalmente nosotros no vemos cuando hacemos las lecturas acá, ¿me entiendes? Ajá. ¿No? Noemí, ¿tú te has dado cuenta que la configuración de cómo salió la tirada es diferente que la que nosotros vemos acá? ¿No te has dado cuenta? Sí, ¿No? Fíjate, las combinaciones que han salido en las cartas son rarísimas, ¿no? ¿Ya? sí, la verdad Son, que son, ¿Mm? que sí, me he dado cuenta de que están distintas, hay algo distinto. Claro, pero lo que pasa es que es otro esquema, pues. Entonces el tema es que es otro esquema, o sea, son otras cosas las que, digamos, y son otras cosas las que necesitan escuchar también. Claro, Sí. sí. Bueno, de todas maneras, como digo, quería compartir con ustedes esta lectura, ¿no? Que hice, que como digo, en la mañana la sesión con ellos fue más o menos, duró como 1 hora 5 minutos, 1 hora 10 minutos, ¿no? Ahora yo estoy dando un poco el resumen, ¿no? La versión en chino ya está en YouTube y esta también va a estar un rato. Bueno, entonces esa ha sido la lectura, ¿no? Como digo, quería que la vean porque de todas maneras siempre se aprende algo. Va a estar colgada en YouTube y bueno, mucho gusto de tenerlos por aquí. Muchas gracias por acompañarme y ayudarme también a tener público en esta sesión. Encantado de tenerlos por aquí. Muchas Gracias, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Gracias. Muchas Un gusto. gracias. Muy bien.